manera para que las niñas no caigan en el peligro que hay dentro de las TIC es darles la suficiente información para que puedan hacer un uso óptimo de ellas y a su vez nosotros ser agentes de acompañamiento para que no tengan miedo de preguntar, de resolver sus dudas y no tener que encontrarlo en un grupo de Facebook o en algún video de YouTube, sino que también nosotros ser agentes de acompañamiento para que ellas encuentren el soporte en nosotros y no en esas redes. Todas las cosas que pueden hacer en los diferentes buscadores que existen y también darles una asesoría sobre cómo es que ellas mismas incluso podrían crear sus programas, impulsarlas a que también se involucren en el campo del STEM para que así ellas den un uso óptimo y lo encuentren más que una manera como de distraerse, una herramienta de trabajo y un lugar donde ellas se puedan desarrollar y a la larga crear. Para que las TIC lleguen a comunidades donde ni siquiera hay señal, tenemos que desarrollar una manera diferente de utilizar estas tecnologías. Por ejemplo, en muchos países donde no hay internet, si hay celulares, entonces se han desarrollado programas que se dedican a mandar mensajes de texto en vez de depender de la señal de internet. Pero también nos tenemos que comprometer para brindarle a estos lugares donde no hay señal la infraestructura suficiente para que sí la haya. Y en vez de tener que adaptarnos a la adversidad, también como que responsabilizarnos de todas estas escaseces. Pero una manera sería adaptando los programas a mensajes de texto. Yo creo que una opción sería concientizar de los peligros que hay, pero no como normalmente lo hacemos, sino con datos duros y con ejemplos que sí puedan hasta en cierto sentido espantar a las niñas, y también tener como una especie de filtro de las fotos que suben o de lo que suben para que no caigan en más riesgo. Pues yo creo que haciendo que las mujeres se metan más en campos como tecnológicos, como inteligencia artificial, ingenierías en general, y pues cosas así para que no nada más vayan a las redes sociales. O sea, hacer como esos campos un poco más atractivos para pues, las mujeres y que se quieran meter en ellos. Pues realmente no sé cómo hacerlo con certeza, pero ahorita ya hay muchas tecnologías que o programas que lo están intentando hacer. O sea, incluso hay programas en el TEC que hacen que haya internet en diferentes comunidades y así. Entonces yo creo que con diferentes programas y con personas que pues en verdad quieran mejorar a la sociedad, o no sé. Cuanto a la primera pregunta de ¿cómo harán que las niñas no caigan en los peligros que existen hoy en día dentro de las TIC, en especial en internet y las redes sociales? La respuesta más sería que desde pequeñas a estas niñas se les enseñe y se les guíe el buen uso de estas herramientas. Ya que si desde esta corta edad ya saben los peligros, pero también los beneficios de estas herramientas, será mucho más fácil que más adelante sepan darles un buen uso. Porque hay que ser honestos, sí existen muchos peligros dentro de esto, pero bajo un buen asesoramiento las pueden evitar lo más posible. Para la siguiente pregunta de ¿cómo la harán para no perder el enfoque del uso de las TIC como una herramienta de empoderamiento y que no se vuelva un método de entretenimiento solamente? Volvemos a la misma base. Si desde pequeños y pequeñas se les enseña todos los beneficios que puede traer estas herramientas para la educación y para el mejoramiento personal, será mucho más fácil que más adelante se den cuenta que no todo es entretenimiento y que muchas veces este entretenimiento puede llegar a ser incluso perjudicial, ya que
puede haber contenido no apto para esas edades, o que simplemente no aporta un beneficio para la persona en sí. Y para la pregunta de ¿cómo lograrán hacer llegar las TIC a comunidades en las que ni siquiera hay señal? Es una pregunta muy interesante, ya que sí, es un problema que en muchas comunidades ni siquiera tenemos que irnos a otros continentes. De nuestro mismo país, estas comunidades no cuentan con servicios que nosotros consideramos básicos, no cuentan con señal, por lo que después no cuentan con internet. Así que es todo un reto, pero es muy importante que nosotros comprendamos que hay que llevarles los recursos a ellos. Esto significa que cualquiera de estas herramientas tenemos que llevar lo que nosotros tenemos hacia ellos para que poco a poco puedan hacer esta evolución tecnológica. Porque es una realidad que hace 20 años, hace 15 años, había comunidades que no tenían ninguno de estos servicios, o ni siquiera tenían señal, y ahora ya la tienen, porque fue un proceso en el que poco a poco las comunidades más avanzadas llevaron sus recursos a estas comunidades no tan avanzadas tecnológicamente. Finalmente, gracias a todo esto nos podemos dar cuenta, yo me pude dar cuenta de que muchos de nosotros creemos que es importante cambiar los métodos de enseñanza a las niñas, de enseñarles de forma distinta cómo usar las TIC para su beneficio y que no se transforme en algo educativo, en algo solamente de diversión. Es importante plantearles los peligros. Muchos de nosotros concordamos en que los peligros en las TIC y todo esto ahorita es algo que está muy fuerte y que ataca a muchísimos niños, ya que, por ejemplo, el bullying no solamente se ve en la escuela o en el salón de clases, lo que sea, sino que también ya se lo llevan a sus casas. Entonces es muy importante que todos los niños sepan manejar estas situaciones e igual no ponerse en situaciones de riesgo, saber cómo y cuándo usarlas. En especial pues que sean de forma educativa. También gracias a la lectura me pude dar cuenta de que se está haciendo un progreso en todo esto, ya que por ejemplo el ejemplo que dan aquí es el de la India, que en la India el uso de las TIC ya es algo muy grande y que está dándole muchísimo empoderamiento a las mujeres. Pues es algo que se debe de comenzar a hacer, ver normal a una mujer siendo ingeniera, usando robots, etc. Es algo que se tiene que normalizar. Y creo que el mundo entero está yendo hacia eso y es un cambio muy bueno.